Saludos cordiales, les habla Margelis Vargas como parte de un ejercicio propuesto en la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano y Caribeño. Estamos presentando estas reflexiones acerca de el pensamiento de el doctor José Manuel Briceño Guerrero. Se nos ha pedido en la cátedra que presentemos, que hagamos una selección de un pensador representativo del pensamiento latinoamericano y caribeño, y hemos seleccionado precisamente la obra del doctor Briceño Guerrero para hacer una aproximación a ella. No hemos logrado, por supuesto, leerla ni trabajarla toda, pero sí hemos intentado aproximarnos a ella. Primero tendríamos que hacer dos consideraciones con relación a pensamiento y latinoamericano y caribeño. En este caso estamos refiriéndonos a pensamiento, distinguiéndolo de aquella potencialidad formal y llana de la psiquis, del pensar. En este caso nos estamos refiriendo al pensamiento que define Heidegger como el que está asociado al sentido del ser y al despliegue de la ratio. La ratio que se expresa, por supuesto, en el orden que le da el logos y la palabra. Lo identifica Heidegger con la creación de algo que proviene de la angustia del ser. Se pregunta el ser y se cuestiona sobre su existencia y utiliza a logos como la expresión del camino para pensar. Ese camino, por supuesto, es el que ha elegido luego de desplegar la razón sobre lo que le preocupa y lo alberga o selecciona lo que debe considerar como valioso a partir de la palabra. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de pensamiento. Cuando lo adjetivamos con latinoamericano y caribeño, nos estamos refiriendo, por supuesto, a algo que ya hemos trabajado, que se trata de la coordenada espacio-tiempo sobre la que se soporta esta idea de pensamiento. Es un pensamiento que se hace sobre lo que se ha denominado Latinoamérica, el conjunto que se ha denominado Latinoamérica como conjunto regional, asociado por supuesto al conjunto del Caribe, entendiendo que está incluido no solamente el Caribe antillano, sino el Gran Caribe. Seleccionamos a José Manuel Briceño Guerrero porque consideramos que él tiene un tipo de pensamiento justamente en el que se despliega lo que Heidegger denomina la ratio. Fijémonos sobre su propio concepto de hombre. Dice: el hombre se hace hombre cuando se construye dentro de sí mismo un nivel de reflexión que le permite volverse consciente del destino, es decir, de lo que en él es condicionamiento biológico y cultural para elevarse al ejercicio de su libertad y de su creatividad. En esta propia definición de hombre encontramos el ejercicio del pensamiento de Briceño Guerrero, que reconoce lo que dentro de él y dentro del propio pueblo al que pertenece es biológico y lo distingue de lo cultural. Y su angustia principal la viene a reflejar en el caso de el grupo al que él pertenece. Miremos la cita que está en la parte derecha. Dice: el venezolano está desorientado en lo que respecta a nuestro propio ser, padece de desorientación vocacional, profesional, política, social y hasta sentimental. De allí entonces encontramos un despliegue de la ratio en función de orientar a su pueblo en la búsqueda del ser. Concibe Briceño Guerrero la filosofía, que es el pensamiento reflexivo, como el pensamiento sobre la totalidad de la problemática humana. Y ese pensamiento, el ejercicio de ese pensamiento, el que distingue en tres partes, como la filosofía en dinamis, que es el pensamiento que todos los pueblos tienen
donde se reúne su concepción de la vida, sus ideas, sus creencias, las ideas sobre el puesto que él tiene en el universo, el papel que el hombre en general tiene. Esa filosofía en Dinamis, esa forma de pensamiento la tienen todos los pueblos, la han desarrollado todos los pueblos, es inmanente del pueblo, de la condición humana. Sin embargo, lo distingue de otro tipo de pensamiento que es más organizado, es más estructurado, al que llama filosofía en energía y filosofía en ergón, que es exclusivamente un producto que ha sido elaborado exclusivamente por la cultura occidental. La energía es la reflexión racional que se hace sobre el ser. También puede hacerse sobre el conocimiento, se profundiza hacia lo que debe recibir valor. Y por supuesto se hace en la medida en la que el meditador, quien piensa, está viviendo. Hace parte de una estructura racional. Eso se organiza y se expresa en un sistema, en un modelo, en un producto ya consolidado de filosofar, que denomina Briceño Guerrero ergón. Estas dos últimas formas del pensamiento son interesantes de recogerlas debido a que es lo que nos va a ayudar a desentrañar y a ordenar nuestra propia pregunta colectiva sobre el ser y a poder aclarar y comprender la filosofía en Dinamis. Es importante reconocer, además, que esta forma de pensar es exclusivamente occidental y que ese reconocimiento no es un reconocimiento para establecer ideas de superioridad, sino que es un reconocimiento para poder utilizarlo, ir a beber de esa fuente y utilizarlo como una herramienta para hacer la pregunta central que le angustia en el despliegue de su pensamiento. Nos dice Briceño Guerrero, la filosofía es posibilidad, actividad y producto del hombre. Implica entonces formas de pensar estructuradas como la energía y el ergón. Propone a la cultura, Briceño Guerrero, como punto, como el horizonte necesario para poder tratar el problema del ser. No se puede pensar ningún sentido humano si no se posiciona sobre un tiempo y un espacio, y si no se ve al hombre como productor de elementos para poder vivir, y esa diversidad de elementos que produce son los que se conjugan en una cultura. Entonces, al preguntarnos si es representativo o no Briceño Guerrero del pensamiento latinoamericano y caribeño, hacemos una valoración rápida. Tiene una obra que suma un pensamiento y una creatividad literaria que se basa esencialmente justamente en esa pregunta sobre el ser latinoamericano, que está compuesta por unas 32 producciones. Su reflexión filosófica en sus rasgos más distintivos no responden al ergón o a ningún sistema de pensamiento, sino que encontramos que su obra está proponiendo más bien un modelo de filosofar desde nuestro logo. Preguntarnos quiénes somos los latinoamericanos, quiénes somos los venezolanos, a partir de un esquema de pensamiento donde él nos está enseñando a preguntarnos sobre nosotros. Por eso lo consideramos representativo del pensamiento latinoamericano, caribeño y sobre todo venezolano. Y observamos entonces que propone un camino para comprendernos como una totalidad heterogénea. Por supuesto, se ayuda del pensamiento filosófico creado en Occidente para tener como centro el discurso que nos distingue. Lo hace a partir del logo, justamente del logo representado en palabra, en lengua y en lenguaje, porque va más allá además del tema de la lengua. Entonces coincidimos con Reinaldo Rojas al preguntarse si Briceño Guerrero es un pensador de energía. Creemos que sí, que puede tratarse de un pensador que está proponiendo en el fragor de su vivencia una forma de pensar sobre nosotros, se está proponiendo
preguntas además de individuales colectivas sobre el ser latinoamericano, y a lo largo del desarrollo de su obra veremos cómo las responde. Lo ubicamos entonces dentro de un enfoque para pensar América Latina, siguiendo a Leopoldo Sea, en el marco de lo que él denomina la filosofía de la historia americana. Es la historia de la conciencia americana. Dentro de todos los proyectos que se han desarrollado en este renglón de la historia de la conciencia americana desde la época de la independencia, lo ubicamos en lo que se denomina el proyecto asuntivo. Esto quiere decir que es el grupo de pensadores que se caracterizan por mostrar a una América que vuelve sobre sí misma para negar en parte el proyecto civilizador anterior que estaba enarbolando en cierta manera las ideas del racismo occidental, porque consideraba a los pueblos originarios como con un rezago cultural y de alguna manera presentaba a Occidente como una cultura superior. Briceño Guerrero en su pensamiento niega que Occidente sea una cultura superior, solo que diferente, y que además es la propositora de esta filosofía en energía y en ergón de la que ya hemos hablado. Entonces el punto de partida de esta visión es la propia realidad. Por negativa que pueda parecer, hay que comenzar a pensar y a proponer la pregunta del ser desde nuestra realidad para poder tratar de construir sobre ella y con ella el mundo que se anhela. Cualquier proyecto que se vaya a proponer, cualquier creación que se vaya a realizar, debe ser entonces sobre la base del pensamiento nuestro. El problema del hombre es lo que nuclea el pensamiento de Briceño Guerrero. No existe un pensamiento reflexivo acerca de nuestra realidad existencial enmarcado en un devenir que se signa en la ambigüedad trágica de presentarse universal y al mismo tiempo particular por nuestro margen cultural. Eso es un problema que Briceño Guerrero se encarga de plantear, de visibilizar y de resolver con sus proposiciones. Comencemos entonces, justificada la razón por la cual se selecciona a Briceño Guerrero, a revisar un poco sus datos biográficos. Es un llanero venezolano, nace en Palmarito en 1929, estado Apure. Su niñez transcurre allí y en Barinas, específicamente en Puerto Nutrias. Su primera juventud transcurre en Barquisimeto y estudia en el Liceo Lisandro Alvarado. Se gradúa de profesor en el Instituto Pedagógico Nacional. También se va a Europa a estudiar lengua y civilización francesa, egresa de la Sorbona en Francia. También se doctora en filosofía en Viena y allí hay un interín donde se va a estudiar en Rusia. Filosofía y teología también las estudia en la Universidad de Granada en España. Su biografía intelectual no está completa si no se hace hincapié en su sensibilidad, en una sensibilidad que caracteriza la producción del pensamiento de Briceño Guerrero. Él estudia educación y se dedica por 54 años a ella. Es profesor de idiomas, pero también enseña filosofía. Desarrolla su carrera pedagógica en la ULA, pero también es filósofo. Se dedica a pensar y a producir, a reflexionar sobre la base de un elemento que le llama bastante la atención, que es el tema de la lengua. Para eso es filólogo, lingüista y poeta, y se amplía, por supuesto, su producción en el conocimiento de idiomas extranjeros como el inglés, el francés, el alemán, el griego, el latín, hebreo, ruso, italiano y portugués. Eso los maneja perfectamente, además de conocer al chino, al sánscrito, al japonés. Los maestros que lo influyeron, en realidad no encontramos que él señalara maestros. Encontramos que señala en sus escritos autobiográficos a un amigo entrañable, caroreño, Nano, que lo asoció con el sentido de comunidad y con la tierra.
a sus dos iniciadores, Guido Hauser en el Lisandro Alvarado y el señor Dalmau. También encontramos que hace referencia a un trabajo que tiene con Casta Riera, y pudiéramos pensar que la señala como una persona con gran influencia en su vida. En Viena encontramos en las investigaciones que hicimos que está influenciado por dos profesores, Alvis Leskit y Friedrich Kainz. En cuanto a su formación política y militancia, no encontramos que haya militado en alguna ideología específica y que se haya dedicado a mostrar o a defender alguna ideología específica. Encontramos que profundizó estudios de marxismo, pero no pudiéramos hablar de militancia en este aspecto. Pudiéramos resaltar o debemos resaltar que es un autodidacta, sobre todo un autodidacta del ambiente, porque desde muy pequeño lo observamos absorbiendo los sonidos, le llamaba la atención la lengua y los misterios de la lengua, y a partir de allí él mismo nos comenta en sus escritos autobiográficos que comenzó a estudiar la lengua y aprendió a hablar inglés escuchando a los marinos que llegaban a la ciudad donde él vivía, en Puerto Nutrias. Pudiéramos hablar de ambientes que lo influyeron, porque notamos una marcada presencia telúrica en sus aprendizajes. La llanura, Carora, donde lo conectaron sus amigos de Lisandro Alvarado, el propio ambiente del Liceo Lisandro Alvarado con los profesores del exilio español, con los profesores europeos en general, pero dentro de este grupo encontramos a Guido Hauser, que lo hizo encaminarse en el estudio profundo de los idiomas. Y bueno, su maestra principal, la palabra, que es lo que rescatamos de la enseñanza más grave que él adquiere de su iniciador en este tema, Guido Hauser. Premiado, por supuesto, por la genialidad de su obra, conseguimos que se le otorgó el Premio Nacional de Ensayo en 1986 y el Premio Nacional de Literatura en 1999. Para cerrar esta apretada síntesis sobre la biografía del maestro, destacamos nuevamente de que no se puede hablar de él sin hablar de su sensibilidad, y lo citamos a él mismo. Una sensibilidad hecha para pesar miligramos fonéticos y distinguir matices sutiles, para interpretar una pequeña contracción de los párpados o un cambio de intensidad en el re sostenido de un violín. Una sensibilidad vulnerable golpeada brutalmente. No hay consuelo y las maniobras de distracción son despreciables. El golpe y su veneno estaban ya emboscados desde el principio. Era una celada. No queda más remedio que digerir y asimilar para transmutar en comprensión. Una elevada sensibilidad del maestro, y esa sensibilidad que tal vez nos golpea a muchos de nosotros como humanos es la que lo hace digerir las impresiones que recibe, las múltiples impresiones que recibe, producto de su sensibilidad y de su conexión telúrica, debemos resaltar. Entonces las convierte en pensamiento y las convierte en reflexión para comprender, afortunadamente para nosotros.